doy a paso ahora a la doctora Emma Barte, que está formada en psico-oncología por el Instituto Oncológico de Los Ángeles, California, y dentro del programa dirigido por el St. Vincent Medical Center, también de California, donde también se especializó en PENET, la psiconeuroendocrinología y inmunología. Es además técnico en bioinformación y medicina conductal, formado en el Instituto de Medicina Conductal de Los Ángeles. Estamos hablando de California, en Estados Unidos. Participa y coordina muchísimos programas de muchísimas asociaciones, no voy a extenderme aquí. Y entonces me decía que ahora es... pensé que eras tú, ¿no? Sí. He cambiado de... Sí. Pues, me dice que ahora es consultora, su campo es la mente, es consultora de una empresa importante y da charlas y formación a empresas de nuestro país. Con tanto título ya he perdido, de tanto sitio. No sé ni quién soy. No he dicho el título. No, TST, emociones y cáncer. Sí, ahora sí. No, títulos de antes. Bueno, hola a todos. ¿Se oye bien? Sí. Todo esto es para mí, la sal, el azúcar, el vinagre, para explicar las emociones. Bueno, yo normalmente voy a utilizar la pizarra. Suelo centrarme en el ahora. Intento. Y como he escuchado a Sergio, ahora todo va a cambiar y me centro en el ahora y creo que mi exposición va a cambiar toda. He oído, creo que 30 veces, la palabra evidencia. Sergio, lo has repetido un montón, ¿no? Evidencia. Claro, la evidencia puede ser personal también y no deja de ser menos evidencia. Una experiencia única de alguien también es evidencia. Ah, sí. Perfecto. Sí, exacto. Ay, espera. ¿Bien aquí? Bueno, luego tendremos que ver el esto. Bueno, me refería a que he escuchado esto, lo que os comentaba, la palabra evidencia. Ya no os he dejado las notas que he apuntado de lo que ha dicho Sergio aquí. He oído varias cosas interesantes. Esto, la evidencia. Yo me formé en los Estados Unidos en, no sé si la fecha, pero bueno, 1992, hace mucho. Y recuerdo que el doctor Peter Kennedy, jefe de oncología del St. Vincent Medical Center, decía: a tu país le falta 50 años para entender lo que es las técnicas complementarias, la conexión cuerpo-mente. Cuando yo repetía esto hace 20 años, todavía habían risitas por ahí. Han pasado 30 y ahora estoy totalmente emocionada de ver a estas personas aquí, interesadas por este tema, haber escuchado a Sergio y hablar todavía de la necesidad de evidenciar. Evidentemente, la evidencia de que somos conexión cuerpo-mente es que no se ha de evidenciar. Yo no sé quién no ha cogido el teléfono y el corazón se le ha disparado, o ha tenido una mala noticia y se ha preocupado. O sea, es que no hay ninguna evidencia. Tenemos cada día la evidencia con el suspenso de un hijo, con un despido, con una pérdida. Lo evidenciamos cada día, que hay una conexión cuerpo-mente, malas digestiones, dolor de cabeza. No creo que nadie lo dude. Ya lo decía Hipócrates, ¿no? Entonces, he oído también una cosa bonita que me ha gustado de la persona que no recuerdo el nombre, que estaba aquí sentada. ¿Son Rivares? Sí, que ha hablado sobre el amor incondicional. Y la palabra amor incondicional suena un poco como algo etéreo. Y realmente el amor incondicional está en el cerebro. Yo soy una enamorada del cerebro, desde siempre. O sea, cuando me formé en psico, neuro, endocrino, inmunología, esta palabreja que lo único que viene a decir es que hay una conexión entre cuerpo y mente, me di cuenta de que desde el instinto, desde el cerebro primario, hay miedo y desde el cerebro superior o consciente hay amor. Es decir, yo soy capaz de mirar una realidad desde el miedo, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. ¿Qué ocurre ante un diagnóstico de cáncer? Lo primero que pensamos es miedo, ¿es cierto? Luego hay una reacción emocional, después hay un periodo reflexivo, si la persona, eras tú, se preocupa de esto. Luego hay un periodo de comprensión y finalmente podemos contemplarla. O sea, instinto, lo voy a poner aquí, porque creo que esto... O sea, yo como enamorada del cerebro creo que la base de todo está en el cerebro y que el cerebro es exactamente lo que no usamos apropiadamente. O sea, tenemos instrucciones para el iPad, para el iPhone, para el ordenador. A mí me regalaron hace poco la Thermomix, la regalé porque soy una paquete cocinando.
Y la verdad es que las instrucciones y todo, yo ya se las regalé a mi hermana que cocina de narices. Pero necesitamos instrucciones. ¿Cuántos de nosotros, todos, no los médicos ni los profesionales de la salud, cuántos de nosotros nos hemos leído instrucciones para el cerebro? ¿Cuántos? ¿Instrucciones para el cerebro en el colegio? Bien. Quiero decir que es básico conocer la máquina que nos sustenta, el cerebro humano, el ordenador. No es que sea semejante un ordenador al cerebro, pero a nivel de funcionamiento sí podemos decir que sí. O sea, lo que hace el cerebro que es recoger información y procesarla y devolverla. ¿Es cierto? Lo que os hablaba del cerebro desde el instinto, recogiendo lo del amor incondicional que me ha encantado y saltándome toda mi presentación ya. Instinto, emoción, reflexión, comprensión y contemplación. ¿Se ve bien? Esto en el cerebro, en la realidad. Podemos enfrentarnos a una situación problemática, a una toma de decisiones desde el miedo, desde el instinto. Un cáncer no tiene por qué ser referido solo al cuerpo. Los cánceres están en la familia, en la empresa, entre los amigos, algo que crece y va a destruir. No solamente está en el cuerpo humano. Podemos enfrentarnos a esa situación problemática desde el instinto, desde el miedo reactivo, desde la emoción. Podemos empezar a reflexionar, podemos empezar a comprender y finalmente podemos contemplar la situación. Y esto es miedo contra el amor. A veces dicen, ¿qué es lo contrario del miedo? La valentía. No, lo contrario del miedo es el amor. Cuando yo observo desde el desapego, desde la contemplación libre del juicio y del miedo y de la pérdida, por la simple experiencia. Hay una cosa que yo siempre digo, que llevo 25 años dedicado al campo de la oncología, de la psicooncología. Evidentemente, casos de curaciones os podría contar increíbles, pero de situaciones de terminalidad. Y escribo libros sobre muchas cosas, pero sobre esto no voy a escribir nunca. Lo digo aquí en pequeño comité. ¿Por qué? Porque también he aprendido que la enfermedad es una experiencia y la enfermedad puede haber venido a enseñarte y también puede haber venido a llevarte. Y es otra experiencia. Yo no sé lo que tendrá que trabajar los demás, pero a lo mejor uno ha venido a trabajar la pérdida, porque si algo he aprendido es que estamos todos aquí para desarrollarnos. Y desarrollarnos, si un día tenemos que ser dioses, o llámalo como quieras, o la totalidad, tendremos que pasar por todas las experiencias. Hoy pierdes tú y mañana posiblemente pierda yo. Por lo tanto, no voy a escribir y vender curaciones con las técnicas complementarias, con la psicooncología, con mi especialidad, no. Porque ¿qué pasa con aquellas personas que han venido a experimentar la pérdida, que han perdido un hijo, que han perdido una esposa, que no han tenido problemas psicológicos, ni jámeres, ni cosas? Me sorprende de la Asociación Española contra el Cáncer, porque desde luego hablar de la bio-neuroemoción y dudar de ello, ¿pero qué es la bio-neuroemoción, por favor? Bio-neuroemoción. ¿Quién puede dudar de esto? Somos biología, somos neuronas y somos emociones. ¿Qué es la emoción? Química. Por favor, es que hay que decírselo, porque esto es muy grave. O sea, dudar de la bio-neuroemoción. Luego la palabreja está... Bueno, yo con respecto a Hammer tengo que decir que tengo mis dudas porque, como os digo, no creo que todo sea psicológico. Creo que todo es todo. Y eso para mí es lo que significa integrativo. Integrativo es que integramos el cuerpo, integramos la mente e integramos el espíritu. Esto para mí es lo que verdaderamente significa integrar en el ser humano. Y cualquier enfermedad y cualquier situación, incluso la enfermedad psiquiátrica, puede ser absolutamente física. Yo puedo tener una depresión por ausencia de serotonina y ya está, no buscándole peras al olmo. Uy, ¿qué habrá pasado? La infancia. No, porque somos máquina también. Y la máquina se estropea, nos guste o no. Por lo tanto, puede ser absolutamente física. Puede ser también emocional. Es verdad. Ausencia de recursos psicológicos para enfrentarme a situaciones de crisis. Ahí entra la psicología, es cierto. Entonces, alguien que tiene un problema psicológico, pretender tratarlo solo desde el punto de vista físico será un error. Porque no servirá de nada la medicación, porque no va a resolver el asunto, no se lo va a resolver. Momentáneamente le dará un efecto en el cerebro químico, pero el conflicto no lo va a solucionar. Y a veces también los problemas son espirituales. ¿Con qué me refiero espirituales? Espirituales es como que tu camino de vida, porque estos términos a veces, uy, socorro, ¿qué significa? Pero bueno, yo a veces cuando doy una charla siempre digo, voy a decir alma 1000 veces, como tu evidencia, y voy a decir espíritu también muchas veces, pero intento entender lo que es el alma, la esencia, y el espíritu es como hacia dónde voy, o sea, la parte más
positiva tuya, la parte más bella, aquella que está conectada con tu mejor yo. Todo eso lo podemos entender. Entonces, hay veces que si la persona se aleja de su mejor yo, pueden hacer la enfermedad también. Porque ese alma, esa esencia quiere manifestarse y no tiene manera de hablarte. Esto es lo que es integrativo. Tener en cuenta que cualquier enfermedad tiene repercusión física, repercusión psíquica y repercusión espiritual. Y para tratar una enfermedad tenemos que integrar estos aspectos y no olvidarte, porque pretender tratar lo emocional con físico o espiritual, error. O no tener en cuenta lo espiritual y solo lo físico, error. O sea, tenemos que percibir dónde está, como si dijéramos, no la causa, pero sí la variable que influye en la situación que esa persona está experimentando. Ahora voy a utilizar un poco el PowerPoint. Tengo aquí. Mira si funciona. ¿Aquí? Sí. Para entender esto, tenemos que saber primero de qué es el ser humano. Los seres humanos somos básicamente historia y evolución. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros interpretamos con nuestra historia y no nos damos cuenta de esto. O sea, el cerebro como ordenador, vuelvo a decir que desde el punto de vista de la ingeniería no podemos buscar semejanzas, pero sí a nivel de software y hardware todo el mundo entendería, ¿no? Hardware es el cuerpo y software es la información. Toda la realidad la interpretamos con nuestra historia. Si tú te crees que ves al otro, pues no lo ves, porque tú interpretas al otro con tu información. Por eso dicen no juzguemos. No juzguemos, porque si no estamos en los zapatos del otro, no vamos a ver al otro. Si yo, por ejemplo, si tú, por ejemplo, alguna que es muy generoso y yo no tengo la generosidad incorporada en mi software, ¿yo qué voy a ver de ti? Que eres un derrochador. ¿Es cierto o no? Porque tenemos que tener en cuenta que vemos con nuestra historia, pero ya no la historia solo de nuestra historia personal, sino la historia de toda la humanidad, grabada en nuestros genes. Por eso nos movemos todavía por eso estamos luchando por la psicología, la oncología. Son luchas contra condicionamientos arcaicos que ya han pasado. O sea, la transformación y el cambio nace de una revolución. Por lo tanto, si no nos revolucionamos, no llegaremos a un cambio de paradigma, porque funciona así, porque el cerebro, además, es muy perezoso. El cerebro no quiere cambiar. El cerebro no quiere lo conocido, lo que ya sabe, aunque te haga muchísimo daño. Por eso hay tanta resistencia al cambio. La resistencia al cambio no es más que eso, es un cerebro que quiere luchar con lo que conoce, aunque ya esté obsoleto. También somos química, lo entendemos hasta aquí. Somos, por supuesto, electricidad y somos vibración. El otro día daba una conferencia y con la palabra vibración ya empezó dudas, como, pero vibración, ¿pero esto qué es vibración? ¿Qué somos vibración? Yo creo que todos lo entendemos. Desde el punto de vista científico, somos frecuencia electromagnética. ¿Llegamos ahí? Por lo tanto, todos emitimos una frecuencia electromagnética, nos guste o no. Por eso a veces atraemos a la misma persona, a la misma situación y la repetimos. Porque no cambiamos nuestro campo, no lo cambiamos. Y hay gente que va a terapia y vuelve, porque no cambia ese campo. No cambia ni la química, ni la electricidad, ni la vibración. Y está sometida a su historia, esclava de su pasado. Por lo tanto, siempre hay que mirar hacia adelante. Yo siempre, para cuando utilizo lo que os he comentado antes, porque con lo que he oído de Sergio, que me ha encantado, la evidencia, todo lo que has contado, ya me he desviado del tema, pero siempre utilizo este ejemplo, que es un poco cursi, porque no he podido hacerlo mejor, pero bueno. Tenemos un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo necesita, para moverse, emociones. Porque emociones, la gente confunde emoción con sentimiento, y la emoción es pura química. La emoción es química, es respuesta biológica. Y eso es lo que nos mueve hacia un lugar u otro, lo que nos da movimiento al cuerpo. La mente y los pensamientos son los que... ¿Conocéis esta parábola de la carroza? Que, más que nada porque es muy gráfica. La mente necesita, pues la que nos conduce, pero ¿quién viaja? Los caballos no, porque los caballos ¿qué quieren? Lo primario, comer y dormir y llenarse, instintos, ¿vale? Placer o dolor. Necesita el viajero, lo que yo llamo alma, como si dijéramos, ¿no? Y si ese alma además está conectada y mira por la ventana, dirá, ¡guau! Yo quiero ir aquí. ¿Qué hago yo en Galicia si tengo que estar en Málaga hoy? Si quería venir aquí. Y eso es lo que hace es que veamos nuestra visión. Por eso yo utilizo el concepto de alma y espíritu como la visión y el alma como el viajero, como si dijéramos, ¿no? Para poder explicarlo a veces, porque nos confundimos con los términos. ¿Se ve bien? ¿Lo entendemos? Lo que es el alma, el espíritu. Como os he dicho antes, las emociones son los caballos, que es lo que se supone que vamos a hablar hoy, pero las emociones son pura química.
que nace del cerebro. Para entendernos tenemos que entender la historia, lo que os he dicho antes. Historia, electricidad, química y vibración. ¿Vale? Esto es lo que somos ahora, funcionando desde el cerebro superior. El cerebro inferior, ¿de qué estaba preocupado? De esto, de sobrevivir. Pero esto está todavía en el mundo actual. Hay personas que no pueden vivir si no tienen el último móvil, pero no porque les guste la tecnología, sino porque les da identidad. ¿Eso qué es? Cerebro reptil. Cuando dice alguien, hoy mi hijo se ha casado con un buen partido, es un buen partido, que no, como dicen en Barcelona, no, es un buen partido este chico, cerebro primario. O he ido a la mejor universidad de la pera, cerebro primario. O también he ido al mejor oncólogo, también encuentro terrorífico esto, no, es que voy al mejor oncólogo, Yo esto me parece, digo, Dios mío, al mejor no, voy a un buen oncólogo, pero no al mejor es reptil, ya está en el cáncer, tiene que decir eso, ya es grave, No, es que yo voy al mejor, sala privada, no sé qué, reptil. Sí. Luego está el emocional, 300 millones. Pero eso es muy importante porque está en nosotros. Es que está. Esto está grabado en nosotros. O sea, tenemos que luchar contra 500 millones de memoria reptiliana, tela. 300 emocionales, placer y dolor, placer y dolor, placer y dolor. Claro, y a veces vemos el placer donde hay dolor y el dolor donde hay placer. O sea, un lío ya. Pero en realidad es así. El neocórtex, con la razón, 60, ya vamos acercándonos. Y el cerebro actual, la verdad es que las fechas, cuando las buscas, es como muy variable, ¿no? Pero bueno, se supone que hay miles de años para el cerebro actual, que es muy poco, pero fíjate con lo que tenemos que luchar, es que es así. Yo recuerdo que cuando yo iba a estudiar medicina y ahí fue mi primera conexión cuerpo-mente, porque tenía una piedra en el riñón con un dolor de la pera, y cuando de repente me dicen, ¡han salido las notas! Se me olvidó el dolor, cogí la moto, me fui al clínico, pom, me tocó en Reus, cagada, porque pensé, ostras, me ha tocado en Reus. Y tenía que estudiar un año, cualquier otra cosa, para poder entrar en Barcelona. Bueno, mi madre no me habló durante 2 años, creo, casi, porque hacía psicología en vez de medicina. ¿Qué era eso de psicología? ¿Psico qué? Claro, una mujer con 47 años, viuda y 7 hijos, lo único que quería es medicina, el doctor, ¿sabes? Estaba enfadadísima. Eso es miedo, de hecho. Es una mujer absolutamente brillante, pero era el miedo. Y eso es condicionado todavía en el cuerpo. Mamá, deséame suerte para el examen. ¿Examen de qué? De sociología. ¿Sociología? Yo me he quedado viuda, no necesito sociología, ni psicología, ni nada. Y decía, madre mía, ¿cómo podemos entenderlo, no? Pero eso que es memoria, es cierto, no, es memoria y miedo a la supervivencia de su hija. ¿Vale? Entonces, el cerebro actual ya incluso ya podemos hablar de imaginación, de creatividad, de intuición, que es muy importante. ¿Vale? Luego lo voy a poner aquí. O sea, cuando te diagnostican un cáncer, ¿tú qué sientes realmente? Instinto, porque es vida o muerte, ¿es cierto? Por lo tanto, reaccionas rápidamente, sin reflexionar. Me lo han dicho. A veces como ordenador yo pienso que deberíamos de tener un cuidado con las palabras, porque como no deja de ser un software, la asociación esta de cáncer con deterioro, es que ya es una programación. Y hay veces, y lo he vivido, que hay especialistas de la salud que insisten en el pronóstico, no, pero es que usted se morirá de esto, usted se morirá. Y es el miedo más primario, pero por favor no juegues a esto, no lo sabes. Yo el caso más increíble, he dicho que no escribo sobre esto porque no quiero vender esta idea de que la mente cura, porque también como seres espirituales teniendo experiencias humanas, como dijo Chardin o no sé quién, a lo mejor nos tenemos que ir también, ¿no? Pero el caso más increíble que he vivido dentro de la oncología es un paciente que estaba en situación de absoluta terminalidad, o sea, esperando en su casa habían dado la extrema opción y todo para morir. Es un caso un poco así, pero lo explico. Y en estas que sube la portera del edificio para ver... Ay, ¿qué pasa? Sí. Sube la portera del edificio para ver si todavía vive, si encara viu. Y él oye la conversación. Claro, cuando hablamos de evidencia, ¿esto es una evidencia o no es una evidencia? Él oye la conversación. ¿Y la conversación sabéis cuál era? Que dónde lo iban a enterrar. Y la esposa dice, ¿molesta algo? Y la esposa dice, pues lo que haremos es lo incineraremos. Y eran unos... Le encantaba la aviación.
Dice, cogeremos las cenizas, las cendras, en catalán, porque eran de un pueblo de Barcelona, cogeremos las cendras y los partiremos con la avioneta. Y él lo oye, pero en estado de horas, ¿eh? Y él no sabe lo que pasó, pero de repente dijo no. No, pero un no que él no sabe ni cómo lo dijo. Yo creo que en el universo de infinitas posibilidades debió de conectar con el yo sano de lo que sea. Esa noche se levantó a comer y han pasado 16 años. De hecho, él es un voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Eso no quiere decir que tengamos que vender esto. En este caso fue así, ¿vale? Porque hay otras personas que no ocurre así. Pero lo que es cierto es que las palabras crean realidades. Las palabras no se las lleva el viento, crean realidades. Y como especialistas de la salud tenemos que vigilar las palabras. Y además tenemos que ponernos en el lugar del otro. No ver al paciente con mis ojos, sino verlo con sus ojos, para saber qué grado de impacto va a tener las palabras que yo digo. Porque eso va a impactar en el cerebro de esa persona. Y a partir de esa palabra va a haber una lluvia de emociones, que es química, que va a impactar también en su organismo. Por lo tanto, ojo con qué reacciones estamos despertando en el otro. A nivel emocional, pues lo mismo, es placer y dolor, es buscar siempre. También es cierto que hay veces que el paciente no para en búsquedas de técnicas, pero de una manera alarmante, que no acepta la situación. Ahora voy aquí, ahora voy allá, ahora la agüita mágica, ahora me voy a este viaje, ahora me voy a otro, ahora me voy al mago de no sé qué. Es terrible también buscar, o sea, no poner, porque Sergio ha hablado también yoga, mindfulness, meditación. ¿Qué es esto? El resumen de todo esto, porque ya lo hacían 5.000 años los hinduistas. ¿Qué significa? Aquieta tu mente, nada más. Todas estas técnicas tienen un objetivo, que es aquietar tu mente y reducir el ruido que tenemos en la cabeza, que solo tenemos ruido. Por lo tanto, ahora, claro, nuestro cerebro reptil necesita palabritas. Mindfulness en inglés, que suena de coña. Pero bueno, algunos se me enfadan, los de mindfulness se me enfadan. Y bueno, la cosa es que hace 5.000 años los hinduistas ya hacían mindfulness, yoga, meditación, todo. Pero nuestro cerebro primario necesita algo distinto. Vamos a poner una palabreja. Ahora, ¿yo qué hago? Counseling, exacto. No soy psicólogo clínico, soy counseling. O sea, ya suena mejor. Y lo aceptan, ¿eh? Fíjate si el cáncer asusta, que ahora que estoy colaborando desde hace 1 año y medio, me hicieron la verdad es que me he quitado la bata blanca y me hicieron en una consultoría Nexe, que es maravillosa, un ofrecimiento para llevar la salud a la empresa desde el neuroliderazgo, para prevenir. Y pensé que estamos en el momento de prevenir. O sea, de repente me he ido al campo de la prevención. Lo que pasa que es en el mundo empresarial. Y me invitaron a dar una charla, y cuando la persona que organizaba la charla vio que mi pasado de oncología, digo, uy, no, que això es mala suerte, ¿eh? Esto no, ¿eh? Una tía que trabaja en oncología, no, otra. Digo, madre mía. O sea, lo que son las ideas. O sea, no es lo que va a aportar la persona, sino yo la etiqueta. No, aquí no, ¿eh? Oncología no. Y luego las reacciones intuitivas y creativas, que es cuando ya, lo que os digo, ponen distancia. Con estas técnicas que hablaba Sergio, lo que pretendemos es eso, poder poner desapego a la situación y mirarlos desde como el yo más superior, no desde el miedo, sino como el yo más elevado. Y esto es lo que es el cerebro, en realidad. O sea, desde el cerebro primario decidimos, porque es el primero que toma la decisión, luego sentimos y luego pensamos. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces, como 500 millones de historias, ¿qué hacemos? Decidimos antes de sentir y de pensar. Es decir, vete a la mierda, uy, qué mal, uy, debería haber hecho distinto. Normalmente el ser humano hace esto, o sea, decide antes de sentir y antes de pensar. Por lo tanto, tenemos que pensar primero, porque ahora que dicen, ahora están de moda las emociones, que es el segundo cerebro, las emociones, el placer, el dolor. Vamos a terapias, venga, todos bailando, no sé qué, animémonos, despertemos emociones, todo así, que es muy distinto a las danzas estas místicas que me encantan, pero a emocionar, venga, a emocionar, a sentir, a sentir. Cualquier sentimiento o cualquier emoción viene precedida por un pensamiento. Por lo tanto, es mucho más importante lo cognitivo que lo emocional. Porque, aunque sea muy rápido, cualquier emoción viene precedida de un pensamiento, de una historia, de una grabación, de una conexión. ¿Vale? Por lo tanto, hay que cuidar lo que pensamos. Y en función de lo que pensamos, sentir y en ese momento decidir. Y ahí posiblemente cometeremos muchísimos menos errores. Esto puede ser un diagnóstico de cáncer. Miedo obsesivo, búsqueda obsesiva desde el miedo de profesionales, se sienten mal. Y luego, cuando es demasiado tarde, piensan, no, vamos a pensar, vamos a ponerle distancia, vamos a buscar todas las posibilidades
todas las posibilidades, porque para mí veros aquí hoy pues es un privilegio, porque hemos sufrido mucho los psicooncólogos, pero mucho, ¿eh? O sea, nuestra especialidad, o sea, hemos recibido burlas. Yo recuerdo en un hospital, sin decir el nombre, hace muchísimos años, yo con 25 años, entrar en el lavabo que estaba justo donde estaba la administración, que yo acababa de llegar, o escuchar las palabras de cachondeo de esta psicóloga, que no sé qué, es triste. O sea, hemos sufrido los psicólogos. O sea, que ver esto todavía, que todavía Sergio está diciendo, nos falta mucho, me remueve como, ostras, todavía, los 20 años que me falta, que me dijo el doctor Kennedy de Los Ángeles, ¿no? Es importantísimo saber que la persona tiene una entidad física, una entidad emocional y una entidad espiritual. Es importantísimo que decidimos, que sentimos y que pensamos. Cuando a veces dicen que usamos solamente el 10% de nuestro cerebro, no es cierto. Usamos el 100% de nuestro cerebro, el 100%. Lo que pasa que el 100%, ese 100%, hay un 60% que es de la memoria inconsciente que compartimos todos los seres humanos, ese reptil. Hay un 30% emocional de mi propia historia, de lo que me ha impactado a mí, mis padres, mis hermanos, el colegio, lo que sea, de mis propias emociones. Y hay un 10% que es consciente. Cuando tomamos decisiones, ¿los estoy tomando yo o los está tomando el 30% emocional y el 60%? Hace poco estuve con una mujer maravillosa que vino a verme con una neo de pulmón en estado muy avanzado de la enfermedad. Y tal cual os lo cuento, porque para mí también son evidencias. No es menos evidencia una persona que 100.000. Para mí no. Para mí no. Entonces viene esta persona y cuando entra parecía una bailarina de cabaret, de verdad, como Liza Minnelli, ¿eh? Solo le faltaba el pompón ese, como se llame, así de cabaret. Y ¿cómo? Esto, solo le faltaba ¿boa? Eso, le faltaba la boa de plumas. Y se sentó y era ingeniero, trabajando, vino con su madre. Y yo pensé esto. Y en este momento ella me dice, o sea, ¿quién ha escogido, no? Dice, es que yo considero, Emma, que toda mi vida ha sido un fraude. ¿Por qué lo dices? Digo, porque yo toda mi vida había querido ser bailarina de cabaret, me dice. Toda mi vida pero claro, notas brillantes en el colegio, el miedo de los padres, ingeniero, y he fastidiado toda mi vida, decía, ¿no? Vino ya, la verdad, con un estado bastante avanzado y murió al cabo de 2 meses, ¿no? Pero ella dejó una nota que ponía, mi próxima vida escogeré mejor. Sí, porque es que ocurre que a veces, ¿quién ha escogido? ¿Mi 30 emocional o mi 60? Lo dice Maslow, o sea, si has nacido para ser A e insistes en ser B, tendrás problemas. O sea, es muy importante que conectemos con nuestra esencia. Y de hecho, lo que está en el inconsciente, fijaos que yo también digo que a veces la psicología fracasa, entre comillas, o no llega, porque hay muchísimas personas que van a terapia desde hace mogollón de años. Hace 15 años que me trato la agresividad. ¿Qué? Sí, o hace 15 años me trato el desorden de atención, lo que sea. Digo, 15 años, madre mía. Pero ¿qué pasa? Digo, y claro, se entiende muy fácil desde aquí. La psicología ha pretendido que el inconsciente suba al consciente, ¿es cierto? Del psicoanálisis, que el inconsciente lo subamos al consciente. ¿Sabéis qué? Caca. No, en serio, no sirve de nada. Lo que sirve es llevar consciente al inconsciente. Llevar consciente al inconsciente. Esto es lo único que cambia. Es decir, cambio una cosa por otra. Y ahora voy a hacer el experimento. ¿Puedo? Y os lo voy a explicar de la siguiente manera. Esta luz que va aquí, espera. ¿Qué es esto? Una jarra. Los experimentitos que me gustan. La parte esa de medicina química que no hice del cuerpo. ¿Cómo funciona la mente? Imaginemos que esto es la mente, el cerebro, ¿vale? ¿Cómo está? Transparente, ¿no? Digamos que este transparente puede ser el estado puro, ¿no? El estado zen, sin emociones, sin color. Porque a veces también es un poco rollo esto del estado tan zen. Está bien, me encanta y medito muchísimo, pero necesitamos emociones que nos muevan, no todo el día y así las peta, que está muy bien, pero bueno, las necesitamos para movernos, ¿es cierto o no? Imaginemos que esto es el estado puro. E imaginemos ahora que yo le pongo una emoción como, 500 millones de años de lucha-huida, ¿sí? De emoción, no digamos negativa, pero bueno, emociones que tienen una repercusión negativa, porque las emociones no son ni positivas ni negativas. Ay, ¿me ayudas?
abrirlo, porque lo veréis muy gráfico aquí. O sea, la sal. Bueno, me lo invento un poco porque la sal de la vida está bien, pero lo asociamos de otra manera. Nos desprogramamos, nos biodescodificamos, como dicen, y ponemos que sal como esto. Le metemos sal, ¿vale? Esto es una emoción, sal, de lucha, huida. ¿Quién se atreve a beberla ahora? ¿Quién se atreve? ¿A que sabrá mal? ¿Cuchara? Un reptil. Sí, un reptil. Imaginaos esto, 500 millones de años de lucha, huida, ¿sí? ¿Lo movemos? ¿Alguien se atreve a beberlo? ¿Cómo será? Y ahora le metemos más lucha. Uy, lo abres. No, pero es fácil, lo veréis enseguida. Más fácil. Esperando. Poneros zen, por favor, sin emociones. No hay tiempo de espera. ¿Sabe? Sí. ¿Qué hemos dicho? Ahora hay una emoción y además es como, guau, la de los 500 millones de años, ¿no? ¡Ay! Espérate. ¿Sabe o no sabe? Sabe. Más emoción negativa, ¿vale? Muy bien. Esto es química, luego lo veremos aquí. Esto ya es con un sabor, ¿no? Y un sabor desagradable. Lucha, huida, miedo, lo que sea, ¿verdad? Y el cerebro funciona así. Se queda de este color y de este sabor. Si yo ahora me voy a relacionar contigo con este sabor, chungo, ¿no? ¿Me imagino? Vale. ¿Qué tendría que hacer yo ahora para neutralizar esto o endulcificarlo? ¿Qué tendría que hacer? Echar azúcar. ¿Sabéis cuánto azúcar necesitaría para endulzar esto? Por eso digo, ¿os atrevéis a probarlo? Estamos aquí hasta la tarde o así, hasta que consigamos dulcificar esto. ¿Qué quiere decir? Si yo ahora tengo que echar azúcar, es que el cerebro, las emociones son esto. ¿Cuánta tendría que echar? La leche, porque no os habéis atrevido a beberlo. Pero para esto se necesita mogollón de azúcar. Y además, luego, cuesta. O sea, al final se solidifica. ¿Y sabéis qué es esta solidificación? La enfermedad. Cuando hemos llenado nuestro cerebro no me gusta hablar de emociones negativas, pero de dolor, de lo que sea, porque para cada sentimiento hay una sustancia química. Si yo estoy llenando aquí jaleo, pelea, agresividad, vale, ahora voy al psicólogo. Y el psicólogo me ayuda a comprender por qué esto está asqueroso. Mi vida asquerosa, mi cuerpo asqueroso, o sea, vale, ¿me va a cambiar esto? Desde el cerebro. ¿Comprenderlo va a cambiar? ¿Qué habéis dicho que lo iba a cambiar? Poner azúcar. Por lo tanto, a nivel de psicología, lo que le va a cambiar es, si esto es ira, ¿qué lo cambiará? Si esto es ira, ¿qué lo cambiará? La calma. Si esto es miedo, el amor. ¿Vale? O sea, es lo único que funciona a nivel de cerebro. Ni años de terapia, ni nada, ni la comprensión te van a llevar al verdadero cambio. O sea, si yo estoy sufriendo de agresividad, no vayas 15 años al psicólogo. Empieza a calmarte y empieza a contener la emoción. Si tengo miedo, no vayas a entender el miedo. O sea, empieza a funcionar desde el amor. ¿Qué quiere decir? Que pongo distancia, me desapego y lo observo desde el amor. O sea, el cerebro solo funciona en todo su esplendor, llevando consciente al inconsciente. Subir eso no va a hacer que yo cambie. ¿Por qué no podemos? Porque lo podemos hacer a lo mejor aquí. ¿Lo vamos a poder diluir? No. O sea, sacar a la sal puedo, menos la que esté sólida, que hay entre la medicina. Vamos a sacar lo que hay, pero el sabor queda igual, ya se ha infectado el agua. ¿Me explico bien? Porque es muy, muy importante. O sea, para corregir una emoción, tenemos que cambiarla por la opuesta. Siempre es así. Si estoy mal en casa y me peleo con mis hijos, esta noche no me voy a pelear y le voy a decir a mi hijo te quiero. Si estoy mal en el trabajo, no me voy a poner esa vibración y la voy a cambiar por otra. ¿Y sabéis qué? Experimentarlo. Hay una historia, bueno, esto no va a salir en algún lado. Sí, en YouTube. YouTube. Este trozo se puede no poner o va a salir todo. Pues no lo cuento. No, hombre, se cierra la cámara. Sí, él puede cortar, pero también daría televisión. Entonces, claro, yo también daría responsabilidad. Televisión no, que les gusta mucho. Uy, cerebro emocional. No, ¿qué cuento? Nada, olvidamos la historia.
No, bueno, la historia es de que si nos damos la oportunidad de personas que a lo mejor llevan desencontradas pues 15 años o 20, es que solo con una llamada de amor o de afecto se puede cambiar todo. Se puede cambiar todo. Por lo tanto, esta sí que la puedo contar porque es fácil, pero no, porque no es mía. Hasta la otra tampoco era mía, pero de una cliente paciente, pero de un padre, por ejemplo, que no ve a su hijo desde hace 7 años y va al psicólogo hace 6 años. A ver, de verdad, ¿qué tipo de psicólogo va? No, explicármelo porque no entiendo. O sea, 7 años que no ve a su hijo. Y 6 haciendo terapia. ¿Qué tipo de psicólogo le dice, ¿quiere usted hacer el favor de llamar a su hijo esta noche y irse a cenar con él? Y darle 200 abrazos. Y eso es lo que hacemos a veces. Pero lo hacemos también pues porque eso es un cáncer, de hecho. O sea, con el cuerpo humano es lo mismo. O sea, si me diagnostican esto, lo miro desde... ¿Qué emoción será la contraria? Desde la confianza, desde la fe, desde el amor y desde la aceptación también, desde la aceptación y desde dejar que también las cosas pasen, porque todo tiene una razón de ser, aunque nos cueste entenderlo. ¿Ya está? Ay, ya está, ¿eh? Vale. Seguimos aquí, somos química, lo acabamos de entender ahora, lo hemos pillado esto, ¿no? Somos electricidad, evidentemente el cerebro trabaja con ondas eléctricas. Esa básicamente ha sido mi especialidad, reeducar la actividad cerebral de las personas diagnosticadas con cáncer, porque se sabe que un cerebro relajado es un cerebro que multiplica la inmunidad. Y somos vibración, lo que os decía antes, somos un campo electromagnético que además se sabe que el campo electromagnético del corazón es, no voy a decirlo en números, por 100 veces mayor que el de la cabeza. Es decir, si yo pienso que soy guay, pero siento que soy una mierda, ¿qué va a ganar? Claro, esto va así. ¿Vale? Las emociones son químicas, lo que os he dicho, o sea, es una lluvia de químicas, han sido necesarias y están en nuestra historia, pero si quiero cambiar una emoción, tengo que ponerle otra emoción, otra química. 2 minutos y ya está, ¿eh? Salto esto rápido porque son... Ah, se me ha quedado cortado. Vale. Ay, perdona. Me gustaría... A ver, ¿cómo va para atrás? Vale, al vídeo. A ver, ¿está cortado esto? No, no está cortado. ¿Qué es esto ahora? No, mira, adelántamelo, por favor. A ver. Sí. Adelántalo más. A ver, más. Vale, a ver. Aquí. Eso es importantísimo. Cuando algo sucede, o sea, cuando el estímulo llega, que puede ser un mensaje, una persona, una visión, una noticia, esto es el campo eléctrico, donde llega el impulso, ¿sí o no? Aquí todavía lo podemos cambiar. ¡Ah! Miedo, ¡ah! Susto, ¡ah! ¿Vale? Pero en el momento en que ya ha saltado a través de las sinapsis, a través de las vesículas, ya ha soltado la emoción, porque nos damos cuenta que esto... Había música y tal, pero es precioso. Estos son las emociones. Y luego los receptores que la captan, que es lo más importante, la base. ¿Qué quiere decir? Que la única manera que yo tengo que cambiar toda esta lluvia de emociones, porque las emociones no son sentimientos, son química, va a ser meter otras sustancias. Es básico. O sea, esta imagen es crucial. Si yo estoy constantemente dopamina, noradrenalina, epinefrina, va a tener efectos en mi mente, va a tener efectos en mi cuerpo. Y lo que tengo que hacer es mirar esto. Es que esto es maravilloso. Es que esto es el cerebro. Estos son las emociones. Hay emociones, hay química para cada emoción, para la tristeza, para la alegría, para la lujuria, para el bien, para el mal, todo. Por favor, pongamos sustancias valiosas que nos hagan crecer en nuestro cerebro. Y no sé, no tengo tiempo, no hay más tiempo, ¿no? ¿Mejor? No pasa nada. Me quedo aquí. Tenemos el debate después al final. Ah, vale, perfecto. Pues paso aquí. Ay, Miriam, perdona. ¿Último? Solo os voy a contar el último, pues, ejemplo de un nada. El último. Mira, la última ya está. ¿Paso yo? Iba a pasar una... vale. Neurotransmisores. A ver. Camino corto cuando evaluamos. Es que 25 minutos es difícil. Lo que hemos dicho de la autoconciencia. Perdón. Ahí. Quito esto.
2 minutos solo, ya está. Vale, lo último que doy aquí es 2 minutos. Os he dicho que mi especialidad era básicamente también reeducar la actividad eléctrica para inducir estados de quietud mental, que es lo que hablaba Sergio antes, mindfulness, yoga, lo que sea. Un cerebro beta es un cerebro que funciona en el ahora, tranquilo, bien, no sé si lo conocéis, las ondas cerebrales. Por encima de beta ya entramos en ondas más altas, media beta, vigilancia, tensión, ataques de pánico. Mi especialidad básicamente era relajar hasta producir ondas zeta. Es evidente que si hago yoga, meditación, mindfulness, lo que sea, no bajo mi actividad cerebral, ¿sabes qué? No te estás relajando. Porque no lo medimos. A lo mejor es sugestivo y crees que te sientes bien. Pero la verdadera relajación, la verdadera conciencia de sí, llega con la actividad eléctrica baja. Y por último, os enseño ya el ejemplo, que tampoco quiero hacer demagogia de esto, pero es el caso de un chico con una neo de colon, con metástasis hepáticas, glándulas suprarrenales, que le hacemos todo un estudio exhaustivo de la personalidad, es algo que hago siempre, no veo a nadie que no le haga un estudio, y determinamos que vamos a hacer la técnica de enseñarle a regular su actividad cerebral. Lo que pasa es que medíamos la respuesta electrodermal para hacerlo más fácil, que hay una correlación, como si dijéramos. Y mirad el proceso, ¿eh? Y ya está, estábamos midiendo esto. Bueno, no se ve bien, que es la conductancia electrodermal, que se mide en ohms, y va variando, ¿no? Y tenemos que buscar una línea base, pero más o menos oscila entre es que no se ve bien, ¿eh? Hay un 6 aquí. A partir de 6 hay ansiedad elevada, se supone que la persona está en alerta, no digamos ansiedad, digamos en alerta. Fijaos lo que pasa cuando empezamos el ejercicio de relajación con biofeedback, midiéndole. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sube. Le quitamos los electrodos, digo, lo soltamos porque le vamos a provocar un pánico a este chico. En su estudio de personalidad, atención a las normas 10, sumisión 10, autocontrol 10. O sea, él estaba más preocupado de hacer el ejercicio bien que de relajarse. Por eso sube. ¿Vale? Pero es que esto es el día a día, porque él estaba súper tranquilo. Lo veías en la camilla en estado totalmente de quietud, pero mirar su interior. Lo practica, claro, atención a las normas 10, quiere decir que él lo cumpliría y sería obediente. Y lo hizo 3 horas al día, mañana, tarde y noche. Bien, en la siguiente sesión, fíjate que está 6, esto es un cerebro que no calla. Bueno, estamos viendo el electrodermal, pero no calla. Bum, 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 bum. Bien, la siguiente. Ha bajado a 4, ¿lo veis? Ya baja, mirar la siguiente ya. Esto ya es un cerebro en el ahora. Bueno, utilizo la palabra cerebro cuando estoy viendo las ondas, pero bueno, hay única valencia. En el ahora, ¿veis alguna variación? Claro, esto está en el ahora. Estoy en una fiesta, Estoy hablando. Estoy trabajando. ¿Mirar la siguiente? Claro, este chico tenía un pronóstico de 6 meses, entre 6 y 1 año, y ahora él es profesor de sofrología en entidades contra el cáncer, entre ellas la asociación. Esto es lo que significa controlo mi mente. Realmente, tenemos que influir sobre la máquina. No queda en el aire. No queda en qué bonita charla, no. Cambiemos nuestra química, cambiemos nuestra electricidad y cambiaremos nuestra forma de pensar y descubriremos una vida nueva. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma, por esa refrescante charla.